Ya no más, por favor, que no vengan más esos grupos. Los peruanos eran infinitamente mejores. Que poco valoramos lo que teníamos, que ciegos fuimos. Sophie, gerente en una agencia de viajes parisina, suspiró profundamente mientras su mirada se perdía más allá de la ventana, en el esqueleto de hierro de la Torre Eiffel que se recortaba contra un cielo plomizo. Sobre su escritorio de caoba, una montaña de correos electrónicos impresos esperaba su atención, una pila de quejas que crecía cada día. La gran mayoría provenía de hoteles, museos y restaurantes, y todos se referían al mismo tipo de cliente, ese turismo masivo y ruidoso que había llegado como una plaga. Un silencio melancólico parecía haberse apoderado de la que alguna vez fue la vibrante industria turística de París, un lamento sordo que solo unos pocos, como Sophie, podían escuchar. En sus 18 años en el sector, había visto cambiar las nacionalidades de los visitantes con las mareas de la economía global, pero la transformación de los últimos años era algo anómalo, casi violento. Oleadas de un nuevo tipo de turista internacional habían inundado la ciudad, especialmente desde la reapertura total tras la pandemia. Las cifras de 2023 mostraban un aumento exponencial, un tsunami de reservas que, en papel, debería haber sido una bendición para una industria sedienta de recuperación. Sin embargo, en el rostro de Sophie no había ni una pizca de alegría. Lo único que veía reflejado en sus ojos cansados era el agotamiento progresivo de su equipo, la lenta erosión de su pasión por el trabajo. Sophie, otra vez faltan cosas de las habitaciones. Era la tercera llamada de la semana del mismo hotel boutique con el que trabajaban en el barrio de Le Marais. Toallas, secadores de pelo, perchas a veces, incluso los mandos a distancia de los televisores o las pequeñas acuarelas que decoraban las paredes. Después de que un grupo de esos turistas hacía el check-out, la habitación quedaba como si un huracán la hubiera saqueado. Siempre, sin excepción, algo desaparecía. Sophie había mantenido innumerables reuniones con los gerentes de los hoteles asociados. Habían redactado avisos en varios idiomas, incluyendo el de los visitantes, con pictogramas claros que indicaban qué pertenencias eran del hotel. Había instruido a su personal para que lo explicaran verbalmente durante el check-in, con una amabilidad a prueba de balas. Pero nada funcionaba. La situación no solo no mejoraba, sino que empeoraba. Cuando se les confrontaba, los turistas negaban con descaro, fingiendo no entender o, peor aún, se enfurecían. En nuestro país es costumbre llevarse un recuerdo, le espetó una vez un hombre con el rostro enrojecido por la ira, como si la advertencia de no robar fuera una ofensa personal. Pero el problema iba mucho más allá de los hurtos. El responsable de relaciones con agencias del Museo del Louvre la llamaba varias veces por semana, su voz cada vez más tensa. Sophie, hemos tenido otro incidente. Un grupo intentó tocar la tela de un Delacroix y sonaron todas las alarmas. No dejan de usar el flash en la sala de los impresionistas, a pesar de las advertencias constantes. Se saltan las colas, empujan a otros visitantes. Hemos tenido que llamar a seguridad por una disputa frente a la Victoria de Samotracia. Sophie se llevaba las manos a la cabeza, sintiendo una punzada de migraña. El personal del museo era impecable, se dirigían a ellos con una paciencia infinita, pero sus palabras se perdían en el aire, ignoradas por completo. Ella misma había acompañado a algunos grupos como guía, y cada vez sentía que un trozo de su alma se quebraba. Un día, un incidente en la Torre Eiffel dejó una cicatriz profunda en su memoria. Un hombre del grupo que ella guiaba comenzó a empujar a otros turistas en la fila, abriéndose paso a codazos. Sophie, horrorizada, intervino rápidamente, hablándole en un tono conciliador. El hombre se giró y le gritó en su idioma, con una voz que retumbó en la plaza: «Hemos pagado un dineral. No tenemos tiempo que perder esperando». Todas las miradas se clavaron en ella. Vio el desdén en los ojos de una familia francesa, la incredulidad en los de una pareja de ancianos alemanes. La vergüenza y la rabia le tiñeron las mejillas de un rojo intenso. Como profesional del turismo, su deber era proteger a sus clientes, pero en ese instante, se sintió completamente perdida. ¿A quién debía proteger? ¿Al cliente que pagaba o a las normas de convivencia, al respeto por los demás, a la dignidad del lugar? En los restaurantes, la pesadilla continuaba. Recordaba la llamada del dueño de Le Petit Bistro, un encantador local cerca de Notre Dame con el que su agencia colaboraba desde hacía más de 15 años. Jean-Pierre la había llamado con la voz rota. «Sophie, ya no puedo más. Es el límite». Llegan y gritan como si estuvieran en un mercado. Los otros comensales se quejan, nos miran con reproche. Critican la comida, sacan sus propios alimentos y bebidas. Y si les digo algo, me acusan de tratarlos mal,
de ser un mal anfitrión. La voz de Jean-Pierre temblaba de impotencia. Era un socio valioso, un amigo. Perder su colaboración sería un golpe terrible, pero Sofía no tenía herramientas para ayudarlo, no había solución mágica que ofrecerle. Al volver a la oficina ese día, encontró a Camila, una de sus empleadas más jóvenes y dedicadas, llorando en silencio frente a su ordenador. Llevaba 3 años en la empresa, siempre con una sonrisa y una eficiencia admirables. Cuando Sofía le preguntó qué ocurría, Camila respondió con un hilo de voz tembloroso: «Ya no aguanto más, Sofía. Me paso el día gestionando quejas, recibiendo insultos por teléfono. Me está consumiendo. Siento que este trabajo me está enfermando». Sofía le rodeó los hombros con un brazo, sintiendo una profunda tristeza. No era la única. En los últimos 6 meses, 3 empleados habían renunciado. Todos por la misma razón: el desgaste físico y mental de lidiar con ese turismo destructivo los había llevado al límite. Sofía se preguntó, en la soledad de su despacho, mientras la tarde caía sobre París, ¿alguna vez fue tan difícil? ¿De verdad el aumento de turistas tiene que traer consigo este sufrimiento? Se suponía que más clientes significaban más ingresos, más prosperidad. En cambio, su equipo estaba al borde del colapso. Fue entonces cuando un recuerdo comenzó a aflorar en su mente, una brisa de un tiempo más amable, más sereno. La memoria de una época en que todo era diferente. Se levantó y caminó hacia el viejo archivador de metal del fondo de la oficina. Abrió un cajón que chirrió por la falta de uso y sacó una carpeta polvorienta con la etiqueta «Clientes 2010-2015». Al pasar las páginas amarillentas, una lista de nombres y tours llamó su atención: Grupo Cultural de Lima, Maravillas de Europa, Familias Peruanas, Tour Gastronómico Andino en París. A principios de la década de 2010, los turistas peruanos eran una parte importante de su clientela. Los tours para grupos de Perú habían sido uno de sus productos estrella. Cerró los ojos y los recuerdos fluyeron con una claridad asombrosa. Los grupos peruanos siempre llegaban al punto de encuentro con una puntualidad exquisita. Si Sofía citaba a todos a las 10 en el lobby del hotel, a las 9:45 ya estaban allí, conversando en voz baja, con una sonrisa serena. Nadie llegaba tarde. En el autobús, reinaba una calma respetuosa. No había gritos ni música a todo volumen. Observaban el paisaje parisino a través de las ventanillas con una curiosidad genuina, casi reverencial. Cuando Sophie explicaba la historia de un monumento o el contexto de una obra de arte, todos le escuchaban con una atención total, muchos tomando notas en pequeñas libretas como si fueran estudiantes aplicados. En los museos, su comportamiento era ejemplar. Se detenían frente a las obras de arte, contemplándolas en silencio, absorbiendo cada detalle. Nadie usaba el flash, nadie intentaba tocar nada. Cumplir las reglas no era una obligación para ellos, era algo natural, una extensión de su propia gentileza. De los hoteles casi nunca llegaban quejas, al contrario, a menudo recibía llamadas de elogio. Los huéspedes peruanos son un encanto. Las habitaciones que dejan están siempre impecables, le había dicho una vez la jefa de camareras del Intercontinental. Sofía recordó cómo el personal de limpieza le contaba, asombrado, que no solo dejaban la cama hecha y el baño ordenado, sino que a veces incluso doblaban las toallas usadas y las apilaban pulcramente a un lado. Al hacer el check-out, siempre se despedían con un cálido «muchas gracias por todo» y una inclinación de cabeza, un gesto de respeto que dejaba a los recepcionistas sonriendo. Sin embargo, Sofía tuvo que admitir con amargura que, en aquel entonces, no había apreciado plenamente esa maravilla. O, para ser más precisa, lo daba por sentado. Qué fáciles de manejar son los peruanos, ¿verdad?, comentaba con sus colegas. Era un alivio no tener problemas, una comodidad no recibir quejas. Pero su apreciación se quedaba ahí, en la superficie. No profundizaba en el porqué de ese comportamiento, en la riqueza cultural que lo sustentaba. Peor aún, existía en la sociedad francesa, y ella no era una excepción, un aire de sutil condescendencia hacia ellos. Los peruanos son poco asertivos, ¿no crees? Siempre tan amables y callados, nunca se sabe lo que realmente piensan. Y con ese español tan suave que hablan, no como otros. En la cultura francesa, donde la autoafirmación y el debate vehemente a menudo se consideran virtudes, la actitud reservada y humilde de los peruanos se malinterpretaba como debilidad, como una falta de carácter. Sofía también había sido parte de ese prejuicio. Al ver a los turistas peruanos seguir las reglas en silencio, pensaba que eran dóciles, sumisos. Los miraba por encima del hombro por no imponerse, por no exigir con la misma arrogancia que otros.
Y lo que era aún más vergonzoso, para muchos franceses, todos los sudamericanos eran más o menos lo mismo. Peruanos, colombianos, ecuatorianos no sentían la necesidad de distinguir los matices, las profundas diferencias culturales que existían. Pero ahora, Sophie se arrepentía profundamente. La diferencia entre aquellos turistas peruanos y los grupos que gestionaba ahora era abismal, como la distancia entre el cielo y la tierra. Y se había dado cuenta demasiado tarde. Mientras el remordimiento la carcomía, recordó incidentes específicos que demostraban la arrogancia con la que los franceses, ella incluida, habían tratado a los peruanos y a otros latinoamericanos. Cada uno de esos recuerdos era ahora una espina clavada en su conciencia. Recordó un incidente ocurrido hacía unos años, durante una famosa feria internacional de gastronomía celebrada en París. La delegación peruana, con chefs de renombre mundial, había presentado un stand espectacular, lleno de colores, sabores y una sofisticación que dejaba sin aliento. Sin embargo, en la gala de premios, a pesar de que su propuesta fue una de las más elogiadas por el público, el jurado, compuesto mayoritariamente por europeos, les otorgó un premio secundario, casi de consolación. El premio principal fue para una propuesta italiana, clásica y predecible. Sophie recordaba haber leído las crónicas en la prensa francesa, que hablaban de la cocina peruana como algo exótico y pintoresco, pero no la consideraban al mismo nivel que la alta cocina europea. Era un claro ejemplo de etnocentrismo, una incapacidad de reconocer la grandeza que no encajaba en sus estrechos moldes culturales. También vino a su mente la vez que un famoso comediante francés, en un programa de máxima audiencia, hizo un monólogo lleno de chistes fáciles y estereotipados sobre los peruanos. Imitando su acento de forma burlona y haciendo referencias a las llamas y el Machu Picchu como si esa fuera la totalidad de su cultura milenaria. El público en el plató rió a carcajadas. Hubo protestas de la comunidad peruana en Francia, pero la mayoría de la gente lo desestimó como solo humor, defendiendo al comediante con el pretexto de que no había mala intención. Pero Sofía ahora entendía que esa falta de mala intención era precisamente el núcleo del problema. El prejuicio inconsciente es el más insidioso. No se disculpa porque ni siquiera se reconoce como una ofensa. En la propia industria del turismo, actitudes similares eran el pan de cada día. En la avenida Montaigne, donde se alineaban las boutiques de lujo, Sofía había presenciado cómo los vendedores trataban de forma diferente a los clientes según su origen. Cuando un turista peruano entraba en una tienda, la atención que recibía era notablemente más fría que la que se dispensaba a un cliente europeo o norteamericano. A menudo los dejaban esperando de pie, los miraban con recelo cuando tocaban un producto. Un día, acompañando a una familia peruana a una de estas tiendas, escuchó a una vendedora susurrarle a su colega en francés, otra vez sudamericanos. A ver si compran algo o solo vienen a mirar. La familia, aunque probablemente no entendió las palabras, sin duda sintió la frialdad en el ambiente. En ese momento, Sophie no dijo nada. Se quedó callada, cómplice silenciosa de esa pequeña humillación cotidiana. En los restaurantes pasaba lo mismo. A pesar de tener reserva, si el maitre identificaba el acento latinoamericano, a menudo lo sentaban en las mesas del fondo, cerca de la cocina. Mientras que a los clientes franceses les explicaban el menú con todo lujo de detalles, a los peruanos simplemente les dejaban la carta y se marchaban. Sophie había visto esa escena decenas de veces. Y había mirado para otro lado. Pensaba que no era su problema, que ella no era quien discriminaba directamente. ¡Qué gran error! Ahora comprendía que ser testigo de una injusticia y no hacer nada es una forma de participar en ella. El peso de su propia complacencia la aplastaba. Inmersa en la lucha diaria con las quejas de los nuevos grupos, Sophie se percató de algo alarmante. Al revisar el sistema de reservas de la compañía, vio que las peticiones de turistas peruanos habían caído en picado. En 2019, gestionaban más de 20 tours para peruanos al mes. En 2023, esa cifra se había reducido a apenas 5. La pandemia había afectado, sí, pero el ritmo de recuperación de ese mercado era muchísimo más lento que el de otros países. Mientras tanto, las reservas de los grupos ruidosos se habían disparado. ¿Por qué no vuelven los peruanos? Para encontrar una respuesta, Sophie decidió enviar una encuesta a antiguos clientes de Perú. Las respuestas que recibió compartían varias palabras clave: multitudes, ruido, poca tranquilidad, ambiente desagradable. Una señora de Miraflores, en Lima, le escribió una respuesta que la dejó helada. Estimada Sophie, la primera vez que visité París, hace 10 años, el Museo del Louvre era un lugar de paz y contemplación. Sin embargo,
Unos amigos que fueron recientemente me contaron que era imposible disfrutarlo por los gritos de grandes grupos de turistas que no respetaban el silencio. Si la experiencia va a ser así, preferimos elegir otro destino. Buscamos un viaje para el alma, no una batalla campal. El impacto de esas palabras fue brutal. Los peruanos estaban evitando París de forma deliberada. Lo que ellos buscaban en un viaje era calidad, serenidad y una conexión auténtica con la cultura. El tiempo para admirar una obra de arte en el silencio de un museo, el placer de una conversación tranquila en la terraza de un café, la magia de pasear sin prisas por las calles empedradas de Montmartre. Valoraban la calidad de la experiencia por encima de todo. Pero el París actual ya no ofrecía eso. Los alrededores de la Torre Eiffel eran un caos constante, la quietud del Louvre había sido profanada y hasta en los restaurantes más elegantes resonaban las voces altas. Y cuanto más aumentaba el turismo masivo, más se acentuaba esta tendencia. Sofía encontró un informe de mercado que lo confirmaba. Los destinos europeos preferidos por los turistas peruanos estaban cambiando. Ahora elegían Suiza, Austria, los países nórdicos, lugares que conservaban una atmósfera de calma y orden. Incluso dentro de Francia, estaban optando por evitar París y dirigirse a las provincias, los pequeños pueblos de la Provenza, las rutas vinícolas de Alsacia, los castillos de Loira. Buscaban lugares donde la belleza no hubiera sido devorada por el bullicio. ¿Acaso París ha dejado de ser un lugar atractivo para ellos?, se lamentó Sophie. Sintió una profunda desesperación. La ciudad que había sido amada por el mundo entero estaba siendo abandonada por sus visitantes más respetuosos y sensibles. Y lo peor era que se había iniciado un círculo vicioso. Llegaban más turistas problemáticos, el ambiente empeoraba, los turistas de calidad como los peruanos dejaban de venir, lo que a su vez aumentaba la proporción de los primeros. Una espiral descendente de la que parecía imposible escapar. Sus hoteles asociados enfrentaban el mismo dilema. El director del hotel de Le Marais, François, se lo confesó con el rostro desencajado: Sophie, los clientes peruanos han desaparecido. Antes teníamos varias reservas cada semana. Este mes, 0. En su lugar. El hotel se llena con estos grupos y mis empleados renuncian uno tras otro. La tasa de ocupación es alta, los ingresos han subido, ¿pero a qué precio? ¿De verdad esto es bueno para nosotros? El personal de limpieza estaba agotado mentalmente, los de recepción se pasaban el día gestionando quejas, los camareros del restaurante temían cada servicio. No se trata solo del dinero, Sophie, continuó François. Se trata de la conexión humana. Recuerdo que cuando venían los peruanos, mi equipo trabajaba con una sonrisa. Sentían la alegría de recibir un gracias, una palabra amable. Ahora solo sobreviven, aguantan el chaparrón día tras día. Sophie reflexionó sobre la verdadera esencia de su profesión. ¿El objetivo era simplemente aumentar las cifras, maximizar los beneficios? No, no podía ser eso. El turismo debía ser un intercambio cultural, un encuentro entre personas. Y los turistas peruanos habían encarnado ese ideal a la perfección. Respetaban la cultura del lugar que visitaban, expresaban su gratitud a la gente local y mostraban su aprecio con una elegancia silenciosa. Era una manifestación de empatía, de madurez cultural. En contraste, muchos de los nuevos turistas actuaban únicamente como consumidores. Pago, luego tengo derecho a todo. Imponían sus costumbres sin ninguna consideración por los demás, sin el más mínimo respeto por la cultura que los acogía. Recordó una conversación con Camila, su empleada. Un día, en un momento de calma, le dijo en voz baja: Sophie, siento que estamos perdiendo algo importante. Antes sentía que conectaba con los clientes, que cada tour era una experiencia compartida. Ahora solo me siento como una máquina que procesa números y problemas. Sophie asintió, sintiendo cada palabra como propia. La industria turística francesa, en su afán por la cantidad, estaba perdiendo la calidad. Y por su propia arrogancia e incomprensión, habían ahuyentado a los turistas de mayor calidad. Un día, ordenando su escritorio, encontró una vieja fotografía de hacía 10 años. Era una foto de grupo frente a la Torre Eiffel. En ella aparecía ella, más joven, junto a un grupo de turistas peruanos. Todos sonreían, una sonrisa genuina y feliz. Quisiera volver a aquellos tiempos, pensó Sophie desde lo más profundo de su corazón. Pero quizás ya era demasiado tarde. Con el aumento del turismo masivo, los hermosos lugares de Francia se estaban degradando poco a poco. Durante el fin de semana, Sophie fue a pasear por los alrededores de la Torre Eiffel. Lo que vio fue un espectáculo desolador, muy alejado de la imagen elegante de París que guardaba en su memoria. El suelo estaba sembrado de basura,
los bancos manchados con restos de comida. Los turistas gritaban, blandían sus palos de selfie sin cuidado, chocando con los transeúntes sin siquiera disculparse. No quedaba ni rastro de la atmósfera serena de antaño, cuando veía a las familias peruanas hacerse fotos con una discreción admirable. En el Louvre, la situación era igualmente grave. Un amigo suyo, Antoine, que trabajaba como conservador en el museo, se lo contó con el rostro demudado por el cansancio. Esto es un campo de batalla diario, Sophie. Si le pides a alguien que no use el flash, te insultan. Si impides que toquen una escultura, te gritan que han pagado su entrada y tienen derecho. Estoy al límite. Recuerdo cuando la mayoría de los visitantes asiáticos y latinoamericanos eran peruanos. Observaban las obras en silencio, y si tenían una pregunta, la formulaban con una educación exquisita. En esa época, me sentía orgulloso de mi trabajo. Ahora me siento como un simple guardia de seguridad. En el Mont Saint-Michel, el panorama era el mismo. Aquel lugar, patrimonio de la humanidad, que una vez fue un santuario de silencio y misticismo, ahora resonaba con un estruendo constante, ahogado en un caos desordenado. Los propios residentes de la zona decían que ya no querían acercarse a la abadía. El miedo a que la hermosa imagen de Francia se desmoronara era una pesadilla para todos los que trabajaban en el sector. La cultura, el arte, la elegancia que Francia había ofrecido al mundo se estaban deteriorando a ojos vista. Sophie se sentía profundamente arrepentida. Nos equivocamos, se dijo. Fuimos arrogantes y ahora estamos pagando el precio. Habían alejado con sus propias manos a los turistas más educados, más respetuosos y más agradecidos. Una silenciosa corriente de autocrítica comenzaba a extenderse por la industria turística francesa. En hoteles, restaurantes, museos y agencias de viajes, muchos profesionales que trabajaban en primera línea empezaban a expresar la misma nostalgia. Amigos peruanos, por favor, vuelvan. El gerente de un hotel de lujo lo dijo en una entrevista para una revista del sector. Cuando los clientes peruanos dejaron de venir, nos dimos cuenta de lo especiales que eran. Su manera de cuidar la habitación, de agradecer al personal, de disfrutar su estancia con calma era algo casi milagroso que dábamos por hecho. La Asociación de Restaurantes de París comenzó a debatir estrategias para atraer de nuevo al turista peruano, menús en español con descripciones detalladas, contratación de personal bilingüe, la oferta de salones privados y tranquilos. Pero en el fondo, todos sabían que las soluciones superficiales no bastarían. La compañía de Sophie creó un paquete especial para el mercado peruano, el París Sereno, un viaje para los sentidos. Prometía rutas que evitaban las multitudes, tours en grupos reducidos y experiencias de alta calidad. Apenas recibieron reservas. Los turistas peruanos ya no confiaban en París. Sophie nunca olvidaría el correo electrónico que recibió de una antigua clienta de Arequipa. Estimada Sophie, usted siempre fue muy amable con nosotros y guardamos un recuerdo maravilloso de su guía. Pero nos dicen que París ha cambiado mucho. Unos amigos que estuvieron hace poco nos contaron que ya no existe la tranquilidad de antes. A mí me encanta visitar museos en silencio y pasar la tarde en un café. Sin prisas. Por eso, creo que nuestro próximo viaje será a Suiza. Con mucho cariño. Aquellas palabras se le clavaron en el pecho como un puñal. Francia había perdido a sus clientes más valiosos. Se crearon comités y proyectos para la recuperación del turismo peruano, pero el personal de a pie los observaba con escepticismo. Sabían que nada cambiaría si no se abordaba el problema de raíz. Y el problema de raíz era el comportamiento del turismo masivo y la actitud de una industria que, por razones económicas, seguía aceptándolo. Los ingresos que generaban estos grupos eran demasiado grandes como para ignorarlos. Nadie se atrevía a cerrar el grifo. Sophie rezaba en su interior, deseando con todas sus fuerzas recuperar aquellos días de calma. Aquella época en la que el trabajo era un placer, en la que las palabras de agradecimiento eran la norma y las sonrisas eran sinceras. Estaba convencida de que, si los turistas peruanos regresaran, los destinos de Francia podrían recuperar su belleza perdida. Francia había menospreciado a los peruanos, había sido condescendiente con su discreción y no había comprendido el valor incalculable de su gentileza. Y ahora, estaba a punto de perderlos para siempre. Mientras miraba la Torre Eiffel a través de la ventana, Sophie dejó que una lágrima silenciosa rodara por su mejilla. La silueta de la torre, teñida por los colores del atardecer, era tan hermosa como siempre. Pero el aire que la rodeaba, la atmósfera de la ciudad, había cambiado de forma irrevocable. Nos dimos cuenta de su maravilla demasiado tarde, susurró para sí misma.
pero el grito de su corazón probablemente ya no llegaría a los oídos de los peruanos. Esta historia nos enseña el inmenso valor de la cortesía, el respeto y la empatía. El comportamiento sereno de los peruanos, su consideración por los demás y su reverencia por la cultura son virtudes universales que deberían ser apreciadas en todo el mundo. En innumerables destinos turísticos, los viajeros de Perú siguen siendo valorados por no causar problemas, por su gratitud y por el cuidado con que tratan los lugares que visitan. Es una lección que Francia aprendió de la manera más dura, al perder lo que nunca supo valorar. La cultura de la amabilidad y el respeto que los peruanos llevan consigo es un tesoro del que pueden sentirse orgullosos. Y es precisamente esa peruanidad, esa alma noble, lo que la industria turística de Francia ahora anhela con desesperación.